Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber venido en el mediodía de hoy. Recibimos al doctor Alfonso Soria. Alfonso Soria es especialista en Derecho Internacional Privado por la Université de París II, Panthéon-Assas, máster en Relaciones Internacionales y Derecho Comunitario por Paris-Nanterre. Hoy Alfonso tiene una misión diplomática realmente interesante y apasionante, que es la de dirigir como encargado de negocios la representación diplomática de Colombia en Argelia. En parte porque viene de ahí y en parte porque él hizo la opción. El tema, me gustaría enunciarlo de manera precisa, el tema que eligió para conversarnos hoy Alfonso es la prevención de la radicalización violenta, un reto de todos. Tengo solamente gratitud por el honor que me hace la Universidad Ort de venir aquí a trabajar con ustedes durante 2 semanas y tener la oportunidad de intercambiar algunos conceptos y poder compartir de las palabras más bonitas que en el francés se llama el partage, de poder compartir con ustedes y poder cierto tipo de reflexiones a partir de una observación de ciertos hechos que ocurren hoy en día. Al principio, cuando hablamos con la universidad, y quiero también dar las gracias del honorable público, de todos la razón de ser de nosotros, las personas grandes, son la juventud, los estudiantes. Me siento contento que estén mis amigos de aquí de Uruguay y el honor de tener mi amigo embajadores del Uruguay con quien compartimos esta región y nos vamos a sentir identificados en ciertas cosas en los temas. Mi gran preocupación hoy en día es de ver cómo se ha tratado el tema. Inicialmente, cuando hablé en francés se llama la deradicalización, pero desafortunadamente me di cuenta que en español nuestra Real Academia no utiliza la palabra desradicalizar. Entonces por eso cambiamos el tema. Lo importante, vamos a hablar hoy sobre el tema de prevención de la radicalización violenta, que es como una manera de asumir un reto para todos. Entonces les quiero contar, vamos a trabajar un tema de anécdotas. Estuve hablando con una persona de esta universidad que tuvo la oportunidad de correr una maratón en Boston. Y de casualidad me contó que en plena maratón empezó actos de terrorismo, no sabía nada, después quedó en el tema de hotel. Le tocó 24 horas, descubrieron que eran unos jóvenes de 18, 20 años, 2 hermanos de origen checheno, que habían emigrado a los Estados Unidos y que habían estado y que desde los 8 años habían tenido una educación normalmente americana, sin ningún tema diferente que resaltar de una juventud, una niñez, juventud americana, todo. A los 2 meses pasé por Uruguay, después a los 2 meses por temas de trabajo estuve trabajando en Bakú, en Azerbaiyán, y me encontré con un amigo mío y no puedo entender el desasosiego de este gran amigo mío, que es una persona conocida, influyente en el tema. Me dice, miren, no le puedo contar algo que me ha pasado. Mi hijo de 19 años, azerí, he hecho todo el esfuerzo para mandarlo a estudiar a la mejor universidad, a MIT, y estaba en Boston, y de pronto lo normal, como ustedes se encuentran culturalmente aquí. Todos los del interior van al Cimarrón o van a los bares del parque y se encuentran los del interior, es decir, comparte la gente de Durazno, Salto, Cerro Largo, comparte los intereses comunes, es decir, normal de que se encuentren. Y me dijo, mi hijo conocía y frecuentaba, era amigo de Facebook, se veían en el bar de la esquina de la universidad con estos chechenos que hicieron el atentado. Hoy mi hijo está por fuera, está buscado, o sea, está en la lista de los terroristas y mi hijo tiene 18 años. ¿Qué hago? Es decir, no sé qué hacer porque no puedo explicar cómo entró mi hijo y los amigos que iban al apartamento de mi hijo estaban radicalizados. Entonces, ojo, le estoy contando una experiencia de un padre de familia que puede ser el papá de ustedes, donde dice, ¿qué me pasó a mí?
No vi, o sea, yo vivo, trabajo en Bakú, voy, visito a mi hijo a Boston, está bien la universidad, va todo. Entonces, poco a poco, cómo identificar dónde está el tema de los momentos de la radicalización de la juventud. Un segundo caso que les digo, usted está en Niza viendo el 14 de julio, la fiesta nacional, y de pronto aparece una persona en un coche y empieza a hacer zigzag como jugando boleras y empieza a matar a todo el mundo. O sea, usted está eran familias, ahí no era que estamos persiguiendo personas de color rojo, verde, azul, era todo el mundo. El problema era un sentimiento de odio hacia todo el mundo. Les voy a dar otro ejemplo. Ustedes están en el aeropuerto en Bruselas. La gente que trabaja en los temas de Bruselas es un aeropuerto que uno va porque hay que trabajar en Bruselas, en la Comisión, los temas de la Unión Europea, los acuerdos, todo esto, y de pronto empiezan a matar a todo el mundo en Bruselas. Dice, pero yo lo que quiero es tomar o sea, no estoy en temas de alto riesgo, no estoy entrando jugando a la ruleta rusa, no estoy haciendo nada, estoy tomando un vuelo. Entonces, todo esto me hace pensar, ¿quiénes son todas estas personas que están ahí? Es la persona normal y común de la calle que uno puede ver y que no tiene ningún problema. Y se empieza a hacer perfiles y empiezan todos los gobiernos a angustiarse a ver que todo este tipo de manifestaciones, que en un pasado podría ser una crisis de adolescente, antes una crisis de adolescente le tiraba a uno los juguetes o le tiraba las cosas en la cara al papá y decía, no quiero hacer esto. Hoy en día una crisis de adolescencia es un atentado terrorista. Entonces decidí, y personas, quiero traer una anécdota que de pronto aquí les puede, ahora que recuerdo, mi amigo, por ejemplo, las personas que tengan la oportunidad de conocer Azerbaiyán, me dice, y yo le dije, bueno, ¿y cómo es tu tema religioso? Porque eso es lo que me preocupa siempre. Dice, mire, ¿qué religión le puedo hablar? Nosotros somos esos musulmanes del Imperio Otomano, del Asia Central, que nos tocó vivir un comunismo ateo distinto, que vivimos 20 etnias en el mismo barrio, que somos turmecos, uzbecos, afganos, pashtunes, armenios, kazakos, todos vivimos en el mismo. Y aquí, religión, o sea, ni siquiera, a mí la oración, yo me sé el tema religioso es por el tema de los festivos del calendario cuando no trabajo, pero el resto, aquí somos casi agnósticos. Entonces uno dice, pero ¿cómo puede llegar toda esta gente que ni siquiera tiene un pasado religioso, que puede reivindicar una identidad religiosa, puede llegar a todo esto? Existe hoy en día. Y el último caso que les quiero, antes de plantear todo, es el tema, los procesos de radicalismo, es esto que acaba de pasar en Londres la semana pasada. Una persona, y no y me da pena, o sea, constatarlo y decirlo abiertamente, porque es un inglés de Essex. No le estamos diciendo, no es nadie que ha sido traído de ninguna parte, ni es una persona que tenía problemas de justicia y que entraba y delinquía reincidentemente y entraba a la cárcel y en un proceso en el 2003 decidió volver y encontrarse con temas sobre el Islam y decidió volverse religioso, sin contar, volverse religioso en su religión de exclusión. No realmente, no existe ninguna religión del Islam que diga que hay que matar, que hay que hacer, ni reivindique nada. Y el señor después agarra y en nombre de algo que ni siquiera se tiene certeza de qué, solamente por sentirse salvador o sentirse un mártir o reivindicar de volverse mártir, vuelve y mata 4 personas, deja herido 40 personas y crea el caos en una ciudad como Londres. Pero lo importante es dónde lo hace, llama la atención, entonces vamos a ver los efectos. Me parece el término, porque hoy en día, cuando se habla de radicalización, la palabra no está incluida dentro del diccionario de la Real Academia y no hay una definición universalmente aceptada. Nosotros, hay una definición que me parece que más o menos se aproxima a lo que quisiera transmitirles hoy, que es del Centro de Prevención de la Radicalización Violenta de Quebec, en Quebec, que es el CPRLV,
que los invito a todos a revisar esa página, que es bastante interesante, porque es un trabajo que se hace en conjunto con todos los agentes de la sociedad, es decir, no solamente el Estado. El problema de radicalización no es del gobierno ni que no se pague el impuesto, no, es de todos, de las familias, y vamos a ver ahora cómo todo. Este centro de Quebec es importante y donde define un proceso mediante el cual las personas adoptan sistemas de creencias extremistas, incluyendo la disposición a utilizar, fomentar o facilitar la violencia con el único objetivo de promover una ideología, un proyecto político o una causa como medio de transformación social. Aquí, que yo no... Perdón. Lo importante es que nosotros podamos ver 3 elementos fundamentales en el tema de la radicalización. Primero, en el momento en la adopción, cuando se adopta de una ideología que se convierte en una forma de vida para el individuo. Yo difiero, ahorita cuando Javier hizo la presentación, aquí hay una gran estigmatización, y es donde todos los que estamos trabajando estos temas, yo no creo que el tema sea solamente desde el punto de vista religioso, porque hoy en día ni tampoco creo que forme parte del Islam, de la percepción del Islam. Leyendo un artículo interesante de Olivier Roy, que escribe bastante en el Le Monde, etc., donde dice, el problema no es la radicalización del Islam, el problema es la islamización del radicalismo. Ese es el secreto de todo. Si nosotros podemos entender que hoy en día lo que son procesos, si uno hace un estudio de carácter sociológico, la adopción de una ideología que se convierte en una forma de vida, muchos de las personas que hoy están radicalizados, hoy que han estado, por ejemplo, en todos los... Fíjense dónde están la mayoría de los radicalizados. Están en Bélgica, en Francia, en España, en Marruecos hay, en Túnez hay, en Canadá hay, Estados Unidos hay. Todo esto, existen más procesos de radicalización. En Suiza se lucha contra el fenómeno también, en cierto tipo de países, y no es un fenómeno realmente de ciertos países, diríamos, del sur. El problema hay que diferenciar entre el radicalismo violento y el terrorismo, que son 2 cosas distintas que las vamos a ver después. Y los actos terroristas forman otra parte, pero el hecho de conversión, por ejemplo, hay estudios que los países que han tenido una migración de segunda generación y hoy en día se está dando de tercera generación, son personas que ni siquiera hablan, no conocen los sitios de origen donde fueron migrantes. Es decir, por ejemplo, los hermanos que hicieron los ataques de Charlie Hebdo, a pesar de ser de origen argelinos, nunca eran franceses. Educados dentro del sistema de educación francés, no tenían ningún vínculo con Argelia, no tenían ningún vínculo con el tema cultural y religioso, no hablaban muy bien el árabe, sino eran personas que eran productos de la sociedad francesa como tal. Y es donde viene lo importante de ver los estereotipos. Ni siquiera ellos, cuando entran dentro de un proceso de radicalización, no están ni siquiera pensando y cuando adoptan ese tipo de ideología, no están pensando en una reivindicación nacionalista, están en un proceso de exclusión dentro de la misma sociedad, y que a partir de ahí adquieren unos valores como una forma de vida y una manera que ellos de reivindicar lo que ellos podrían, que son, en cierta manera. Fíjense que no me acuerdo del nombre, pero del Noruega, cuando tuvo este tema de esta persona desequilibrada que mató 80 personas a sangre fría. Es una persona que estaba en un proceso de radicalización y no estaba reivindicando ningún tema religioso, estaba de pronto manifestando un odio o una manera o un sentimiento contra la sociedad de inconformidad contra todos. Entonces, yo sí los invito a ustedes, porque es un trabajo que tenemos que hacer porque no podemos estigmatizar.
Y yo sí creo que si hoy en día hay ciertas cosas que me hacen pensar que estamos en un tema donde la mayoría todos se sienten iluminados, es porque es la solución, porque es lo que es la creación y lo fantástico que la gente se siente adherida. Hoy en día todo el mundo, por ejemplo, ni siquiera la persona que hizo Londres fue reivindicado por el Daesh, pero en cierto el Daesh reivindica todo, o sea, a ellos les sirve publicidad gratis y pueden y es crear el caos para pensando que tiene un efecto multiplicador y un efecto de influencia frente a la sociedad mundial y frente a todo lo contemporáneo, y en últimas no lo es decir, son personas que actúan aisladamente bajo otro tipo de criterios de reivindicar, que se reivindican héroes entre ellos como tal. Existe un segundo elemento, es la creencia en el uso de medios violentos para promover una causa. Y eso lo encontramos en todos los procesos de radicalización, donde la violencia es la única manera donde no se pueden generar movimientos sutiles. Y ahora vamos a ver que no hay una manera de transformación de un comportamiento, sino tiene que ser a través de la violencia. No hay posibilidades, sino entraríamos en otro tipo de radicalismos que los vamos a ver ahora. Y por último, la fusión de la ideología y la acción violenta. Aquí es la manera, por ejemplo, de poner una bomba a la salida del aeropuerto Atatürk en Estambul y acabar con 80 personas y acabar todo el sistema del turismo. Yo, desafortunadamente, me ha tocado vivir casos como el atentado que hace 2 años, el 18 de febrero del 2015, en el Museo Bardo, donde tuvimos 2 connacionales colombianos que llegaron en un crucero por la mañana a Túnez, que iban a estar 12 horas como en un proceso de conocimiento. Llegan los barcos al mercado del puerto, y los turistas van a Ciudad Vieja, van todo, compran y se montan a las 6 de la tarde. Y aquí de pronto 2 personas que sintieron que la manera, después de todo el proceso de primavera árabe y atacar la institucionalidad tunecina, todo el tema fue atacando el turismo y mataron a 24 turistas. Entonces uno dice, y estas eran 2 personas de clase media, sin ningún fracaso escolar, trabajadores, juiciosos, y uno no entiende en qué momento la sociedad o todo el sistema tunecino falla con ellos. Otro vino solo en una playa en Sus, en la parte sur de Túnez, y de pronto mató 25 turistas en un hotel con una Kalashnikov, y ahí es donde ustedes ven los actos violentos que reivindican absolutamente nada. Es el terror y es la violencia como tal. Forma parte de un proceso de concientización de una situación, no es una reivindicación, no es un proyecto político que se reivindique, son actos individuales de terrorismo donde ellos actúan. La precisión que les quería, por ejemplo, yo siempre pienso, es que Martin Luther King o Gandhi o Nelson Mandela eran unos radicalizados o no. O sea, de pronto ahí los elementos no eran la violencia, eran unos caudillos políticos que manejaron bajo un tema de cambios políticos en las sociedades y que fueron actores importantes para la transformación de sus propios países, de sus causas. Pero eran causas pacifistas. Si uno puede ver el cambio en Gandhi, fue una radicalización de una manera pacífica. Y esa es la gran diferencia que nosotros tenemos al hablar de ciertos personajes a nivel mundial que de cierta manera podrían considerarse como radicales, pero que en última hicieron unas causas pacíficas y para cambios políticos importantes que surgen de la necesidad. Fíjense que poner una bomba en el aeropuerto de Bruselas causa un problema de inestabilidad y de angustia de inseguridad y un sentimiento de inseguridad de todos, pero no creo que sea para un mejor proyecto político entre la división entre los walones y los flamencos en Bélgica. O tampoco el hecho de poner de atentar contra turistas alemanes en la Mezquita Azul en Estambul no significa que de pronto se inicie el proceso de las negociaciones para la creación de Kurdistán como tal.
Entonces, todo esto son aislados que tienen un efecto contrario de lo que podría hacerse en un proceso. Pero cuando Nelson Mandela sale de la cárcel, cuando tiene el apoyo internacional, cuando hace todo, le funciona bien. La radicalización violenta se presenta cuando se legitima, fomenta o valida la violencia, se promueve una causa, ideología o una cosmovisión particular como tal. Entonces, el programa de trabajo, primero en una parte voy a hablar sobre el tema del fenómeno de la radicalización violenta y los tipos de radicalización y los procesos de radicalización. Y en una segunda parte les voy a hablar sobre la prevención de la radicalización violenta como un compromiso de todos, y ahí vamos a ver todas las acciones de prevención por parte de los estados y las otras acciones de prevención por parte de otros actores como la sociedad. Hoy en día existen diversos tipos de radicalización. Nosotros podríamos ver extremismos de derecha, que hoy lo estamos viendo, hay elecciones y hay programas políticos hoy en día donde dice que todos no somos iguales, donde estamos viendo procesos electorales en Europa bastante interesantes, donde hablan de temas de supremacía, de racismo, de ultranacionalismo. Afortunadamente, en los Países Bajos las encuestas se equivocaron, pero uno de hoy en día estamos a puertas en las elecciones francesas, donde el Frente Nacional, que es un grupo que surge de la extrema derecha francesa, podría llegar al poder y está dentro de las encuestas. Entonces, existe este tipo de extremismos que hay que estar pendientes. Están los otros políticos religiosos, que es los que en cierta manera hay una identificación religiosa. Yo les puedo decir que, por ejemplo, hoy las fuerzas de cierto tipo, sectores de iglesias y la participación es inédito en América Latina. Y lo puedo decir, la experiencia de Colombia en el tema del referendo, la participación de ciertas iglesias con el tema de cuestiones de género en procesos de paz, que ni siquiera estaba mencionado, pero eso logró un peso político, y hoy en día en diversos países de la región tenemos ese peso político de la religión como tal. Estamos volviendo como una especie hacia una identidad religiosa que es ajena a nosotros. Ojo, no estamos hablando del Islam, estamos hablando aquí en América, y uno lo puede ver, todos los movimientos religiosos que tuvieron un efecto en la elección del presidente americano. Es decir, está más presente que nunca. Antes era un tema del alma, es decir, de creencia. Mi espiritualidad iba por aparte. Hoy en día esa espiritualidad se está mezclando con una manera de reivindicación política que hace que sea una especie de extremismo político, porque en últimas no tiene una razón de ser. Hoy se habla de las políticas de género. Lo que más le molesta hoy en día a cierto tipo es la adopción de parejas del mismo sexo. Entonces se convierte en un tabú, y por eso descalifican un programa de gobierno o un proyecto político como era un referéndum en Colombia, todo. Entonces, ideología de género acaba absolutamente todo un proyecto de paz, que es un poco la experiencia que se dio en Colombia. Existe siempre el radicalismo a nivel de izquierda, y esto siempre fue en los años 60. Hablando Uruguay, creo que está de más hablar del tema, pero nosotros en Colombia lo vivimos. Una cierta generación ejerció el extremismo. A partir de ahí, de radicalizados se metieron a la guerrilla, fueron guerrilleros, murieron por la guerrilla, por la de izquierda. Y hay extremismos enfocados a temas de una sola cuestión, que serían como los típicos ambientales, que hoy en día los temas de antiaborto, antidiscriminación, etc. Actualmente la mayoría de los estados luchan contra el extremismo islámico. Es una realidad, eso sí, por eso digo no solamente, pero es una realidad. El problema hoy en día no solamente es el Islam. Ejemplo, cuando nosotros hacemos un estudio a nivel de la historia, está todo el tema de la Inquisición católica. Si ustedes van a textos de historia, se van a dar cuenta que la Inquisición católica era peor de lo que estamos viviendo ahora,
donde la Iglesia Católica podía decir quién era bueno, quién era malo, quién condenaban, a quién enterraban, a quién mataban, una exposición que era, y también el tema de los extremismos durante la época del 1930 con la Alemania nazi. Entonces nosotros no solamente pensemos hoy en día que es una parte de una religión del Islam, sino que a través de la historia hemos tenido. Hoy en día estamos hablando del tema de las religiones, y la radicalización violenta no es exclusivamente religiosa, pero en muchos casos puede ser alimentada y capitalizada para los fines políticos en los procesos electorales. Por ejemplo, puedo hacer un ejercicio, y con mis alumnos lo hice ayer y quedé más preocupado todavía. Si nosotros tenemos hoy en Uruguay y hacemos la campaña de Uruguay First. ¿Quiénes son los Uruguay First aquí? A ver. Que es un tema Uruguay First. O sea, aquí hay inmigrantes italianos, inmigrantes españoles, inmigrantes colombianos como yo. O sea, es un país, el Uruguay ha sido un país que ha traído todo el mundo. ¿Cómo podemos tener nosotros un discurso de extremismo aquí para decir Uruguay First? ¿Dónde estamos? Es decir, ¿usted se siente first? No. ¿O es el first o no? A mí, en la representación mental que debo hacer, si yo me preguntaría a Colombia, es muy difícil porque tenemos el tema de la colonización, los indios, los negros que vinieron de África y los mestizos, no eran españoles, sino los mestizos, todos mezclados. ¿Quién es first? Entonces, ¿dónde yo puedo hacer una construcción y un tema de identidad, y a partir de esa identidad crear una segregación y pensar que cuál es first y cuál es el second? Porque el problema, la importancia de decir quién es first es para poder designar you are the second. Este es el segundo, es decir, el que se va. Entonces, a partir de acá es todo lo que el riesgo que tenemos que hacer ese tipo de construcciones de identidad a los temas, a los temas de construir la identidad a partir de la segregación. ¿Cómo está en un proceso de radicalización? ¿Cuáles son los factores de vulnerabilidad? Hay estudios, este estudio de los canadienses, pero también está en los suizos, en la política suiza contra el radicalismo, es bastante interesante, y hoy encontramos en países como Francia varios documentos, pero el que me parece que es uno de los factores de vulnerabilidad que podemos encontrar. Primero, son 5 tipos de factores que son los de relacionamiento, los personales, los de la identidad social, los psicológicos y los externos como tal. Generalmente se ha visto que si nosotros teníamos que hacer un perfil, trabajando un poco de los temas de criminalística, podemos hacer un perfil de todas las personas. Voy a empezar con el caso Mire lo que es un tema difícil para uno. Argelia vivió la época del terrorismo, de la decennia, décennie noire, se llama décennie noire, la decennia negra, de 1992 al 2000. Un profesor experto en temas de agricultura tropical de la Universidad de Argel, de la Universidad 3 de Argel, decidió pedir un asilo político en Canadá y fue a vivir a Canadá y fue a enseñar a Canadá y se instaló con su familia. El mes pasado, el señor estaba haciendo la oración de las 6 de la tarde, llegó un muchacho de 18 años, abrió la mezquita, fuego a todos y lo mató. Entonces uno dice, no murió en el tema de Argel, muere en Quebec. Y cuando vamos a ver la personalidad de este muchacho de 18 años, que era un canadiense, sin ninguna historia, 18 años, sintió que estaba bastante admirado por la lista que habían sacado sus vecinos diciendo que los terroristas venían de 6 países. Entonces, terroristas de 6 países, pienso que son todos. Entonces, llegué a la mezquita y maté a todo el mundo. Entonces, después empezaron a ver que era una persona normal, pero tenía un problema de desafiliación familiar. Es decir, papás que nunca estaban. Tenía un joven de 18 años que tenía grupos, y como ustedes tienen de Facebook, de los de la fiesta del sábado, la fiesta del domingo, estos tienen como de intercambiar
los odios o los problemas o las insatisfacciones en la vida, y esta persona se había distanciado de su entorno, de su círculo de amigos. Entonces, las autoridades canadienses no pueden entender que este tipo no eran ni siquiera comportamientos colectivos, porque si aquí decimos, hay calor, se vienen en short a la clase, hay calor, nos venimos en short a la clase. Pero el hecho que una persona venga en smoking a una clase, pues no tiene nada que ver con el comportamiento, lo normal que podía ser en pleno final del verano en Uruguay en la universidad. Entonces, son los temas donde las personas están por fuera de lo relacional. En cuanto a lo personal, muchas veces la gente radicalizada tiene temas de problemas de adolescencia no resueltos, una dificultad de transición a la época, a la adultez. Tiene una dificultad para los eventos como las muertes, asimilar las muertes, las carencias de amor, el trabajo, y tiene un problema de una crisis existencialista, puede ser antes o posterior a la conversión. Los hermanos del Bataclan, los del concierto de París en noviembre del 2015, desafortunadamente eran tipos que vivían integrados. Fueron varios, fueron el Bataclan, fueron en el 11e arrondissement, fueron todos. Generalmente tenían conflictos con su realidad y con su estatuto de migrante y con el concepto religioso. Entonces, la conversión es posterior, no practican los mismos valores. Generalmente se dice que la segunda generación de inmigrantes en Bélgica y en Francia son migrantes que se dedican que no reivindican la misma religión de sus padres o sus abuelos, sino que reivindican otra religión, una burbuja donde se permiten justificar, donde ellos se pueden autojustificar, autoflagelar y pueden considerar la violencia como un elemento de conducta. Y aquí y no es el Dios ni es la creencia, y tampoco el hecho que no cumplan con ciertas cosas del Islam, por ejemplo el ayuno, no cumplen con el ayuno, no cumplen con las oraciones, pero tienen una interpretación exacerbada de lo que ellos considerarían un sentimiento de pertenencia a una religión. El tema de la identidad social, aquí está, perdón, sobre el tema del aislamiento. No nos damos cuenta, pero lo que es la utilización del medio, de internet, de todo, ha hecho que un distanciamiento y un aislamiento del individuo dentro de la sociedad. Ustedes no sé si se dan cuenta ahora que todo el mundo va por la calle y ya nadie habla. Todo el mundo va con su celular. Ya nadie comunica. Todo el mundo está... El aislamiento es un aislamiento social. Estoy yo en la sociedad, estoy todo, pero estoy solo porque estoy concentrado en el mensaje. No sé si a ustedes les pasa, yo conozco parejas que están en la casa y se mandan mensajitos, mira el arroz, que se te va a pasar el arroz, y el otro le dice, sí, ya estoy, ya voy. Están de cuarto a cuarto, antes gritaban, y el trauma de uno era que los papás le gritaban a uno mucho, ahora los papás le mandan chat y mensajitos de textos. Entre la misma familia, en la misma casa, en todo. O sea, hoy estamos en un proceso de aislamiento como tal. Hay un problema de identidad dentro del comportamiento social, y hay un sentimiento de estigmatización o discriminación debido a los temas de orígenes. Y el tema, por ejemplo, todo el mundo, lo estoy diciendo, todos los países, estamos frente a ciertos temas y no podemos reaccionar nada. Yo todavía vivo escandalizado que 300 niñas las sacan de un colegio Boko Haram en Nigeria, las llevan, las venden como esclavas, las casan, las vuelven, las embarazan, todo, y la sociedad internacional queda como si nada. Ivanka Trump le quitan la distribución de sus productos y todo el mundo es un problema, y le dedicamos 20 minutos en el noticiero si la Trump va a vender o no en una cadena de internet que era importante. Entonces, no es importante nuestras 300 niñas que fueron víctimas de violencia hoy en día. Hoy en día tenemos aproximadamente 1.200 migrantes
al día en el Mediterráneo, que llegan a las costas de Grecia y a las costas de italianas. Se mueren como 300. Si hay mal tiempo, como el clima de ayer que cambió Montevideo, tenemos 300 muertos más. El problema del flujo migratorio lo resolvemos sacando una lista y diciendo que no entran. Pero no, y hay un tema de una falta de sensibilidad dentro de las instituciones, las políticas de todos. Aquí estamos todos fuimos migrantes. Esto es un país de migrantes. Todos sabemos lo que es migrar. Todos sabemos que es atravesar un océano. Todos lo que sabemos, todos hemos llegado acá. Entonces, hoy en día, todo esto lo estigmatizan cierto tipo de personas con fragilidad psicológica y que entonces se vuelven, toman justicia por mano propia en nombre de ciertos tipos de hechos y acontecimientos. Y este es el tema, lo que los lleva a ellos en un tema de desorden psicológico bastante fuerte. Por ejemplo, en los atentados de Bruselas, o sea, uno no puede entender cómo un país que les da todo, les da educación, les da todo esto, la gente vuelve y reivindica en nombre de todos los muertos que se han ahogado en el Mediterráneo tratando de llegar a los países europeos. Entonces, es una identificación que si nosotros podemos ver un cambio, dirigir toda una conducta para poder llevarlos y dentro de la cabeza de las personas para poder actuar y justificarse y hacer actos de carácter violento. Existe el último factor de vulnerabilidad, que es un factor externo donde está el problema de la polarización y los debates de sociedad. A mí sí me preocupa hoy en día cuando uno abre el periódico y lee todo. Por ejemplo, uno lee donde dicen de pronto en la noche a la mañana, me pasó a mí, antes de venir acá, la semana pasada, yo estaba trabajando en Túnez y a mi alrededor yo saqué mi pasaporte y vi todos los pasaportes de Libia. O sea, mis vecinos eran todos de Libia. Yo veía todos los que estábamos haciendo la fila, yo tenía mi pasaporte colombiano. Y decía Libia y dije, estos son las personas que no pueden entrar a ciertos países hoy en día, a Estados Unidos. Está prohibido viajar. Entonces yo miraba y era una señora que podía ser mi mamá. Y estaban sus hijos, era una familia normal. Entonces yo no tenía... Libia, con pasaporte Libia, viven en un país, tienen derecho a viajar, trabajan, pagan el viaje, pagan los tickets. O sea, ¿qué tienen ellos de diferente que no pudiese tener yo al estar esto? ¿Y por qué los vamos a discriminar a ellos por quienes por otro? Los temas políticos, macropolíticos son distintos. Pero la gente asociaría eso y podría tomar la defensa de los libios y podría hacerlo, y podría asumirlo. Existen las posiciones gubernamentales y todo el tema del empobrecimiento en cuanto a ciertos temas internacionales y nacionales. Influye de una manera, yo diría que 50%, muchos de los comportamientos la gente quiere reivindicarlos. Además, por ejemplo, las autoridades inglesas no han dado mucha información. Fue una persona de Essex que trabaja y vive en Gran Bretaña, que reivindique un tema de una causa ajena a él. O sea, es porque la gente le ha trabajado, es un factor que le ha trabajado en su psiquis y lo lleva a actuar de esa manera porque son ajenos. Uno podría entender cuando uno está reivindicando una causa nacionalista, cuando uno forma parte de una etnia. Yo podría entender las reivindicaciones de carácter político, no violentos, de la importancia de hacer un reconocimiento sobre el pueblo kurdo en Turquía. O sea, de esto, pero no se podría justificar un belga de origen que se hace explotar y atentar en Siria por la causa del Daesh en Siria como tal. Entonces, aquí vamos a el tema y hay que ser cuidadosos con todo este tipo de interpretaciones de ciertas conductas que por sí solas son productos de desórdenes psíquicos y inherentes a personas y que son motivadas siempre por informaciones externas. Muchas veces estrategias de marketing que uno podría pensar que son interesantes y que son precisas parten siempre
de falsedades. Hoy en día están los fake news. Dígame cuántos de ustedes no han firmado 500 peticiones para salvar 500 personas y contra la injusticia, y todo es mentira. Hoy en día, yo diría la próxima conferencia, si me invitan, va a ser la mentira en las relaciones internacionales. Todo es mentira. Todo es mentira. Ustedes no tienen perfil en todas cuestiones sociales y dicen que tienen 20 años y tienen 25. O que inocente y no es tan inocente. O que alérgico a los gatos y tiene 500 gatos. O sea, todo es mentira. Nos estamos acostumbrando a hacer todas las políticas y a ejercer una influencia a partir de la mentira. O sea, todo lo que nos dicen hoy en día, si analizamos los programas de cuestiones electorales, porque la mentira genera un miedo y el miedo genera un cambio de posición, y el cambio de posición significa en algunos a votar a favor y en otros a matar. Ese es el radicalismo. Entonces, muchas veces hoy en día hay un sentimiento contra cierto tipo de países por las decisiones, un sentimiento que antes no existía, porque la gente es jugar con el fuego y es ver si puedo, en cierta manera determinada, decir, oiga, a partir de ahora todas las personas que no tienen pelo está prohibido entrar a mi país, al país X. Entonces usted piensa, o me pongo peluca, o me pongo esto, o me echo todo, o llego así, o mato a todos los que tienen pelo. Y es lo que pasa, y en últimas, esa es la asociación el extremo es lo que genera la violencia como tal. Está excluyendo a alguien y están haciendo políticas de exclusión a partir de la mentira. Si yo les digo hoy en día que vamos a pagar mayores impuestos sin ningún estudio, ahora los estudios son de unos institutos, de unas universidades que nadie conoce, y la gente lo toma como verdad. Y no hacemos la diferencia entre lo que es la información y el conocimiento. Y a partir de ahí se utilizan las estrategias para crear una cierta insatisfacción, que la insatisfacción para algunos es no comprar un producto determinado o no ir a un país. La insatisfacción de otros es matar o creer que son mesías y que pueden hacerlo todo. El tema es cómo manejamos el tema de la posverdad y cómo hacemos todo. Aquí solamente le voy a hacer un proceso de radicalización, le voy a, para un poco ver resumir lo que hemos visto. Siempre en los temas de radicalización las personas que ejercen actos de terrorismo tienen una ruptura social y familiar, después llegan a una violencia como un medio legítimo de acción de ellos, del radicalizado, no del Estado. Después tiene el tema de la exclusión social y se meten en una aproximación con individuos radicales y se hacen los clanes, los grupos. Después, desafortunadamente, no solamente los temas de Internet, el acceso al Internet hace que existan Internet extremistas o el website extremista. Hoy en día la mayoría de los países, yo he estado en diferentes conferencias internacionales sobre el Internet y el radicalismo extremo, y lo que se trata en cierta manera es luchar con los estados, ser más atentivos y tener un control sobre el tema del Internet. Está el otro tema de la deshumanización del otro y la pérdida de los principios morales. Está también el tema de la obsesión por los discursos mesiánicos y el fin del mundo. Como les dije, se creen que Dios, a partir de que yo pueda causar liberar a un país o liberar de la opresión y me exploto en mitad del mercado y eso funciona. Fíjense el problema que hay para ciertos países, y yo lo vi en Argelia, donde no quieren que ninguno reciba los cuerpos de estos mártires inmolados, sino se convierte en los sitios de peregrinación. Y me hace pensar a un fenómeno que tuvimos en Colombia con todos los niños asesinos de Pablo Escobar de la época de Medellín, donde se convierte en lugares de peregrinación lo que podríamos llamar los mártires. Hay un libro, se llama La Virgen de los Sicarios, el tema de los sicarios en Colombia, un fenómeno bastante difícil
que se puede ver también en los maras en toda América Central, donde los maras que más matan o que se vuelven en mártires y se vuelven peregrinos y se vuelven en modelos a seguir como tal. Esto es lo que una política pública tiene que evitar, sobre todo no permitir crear santuarios de peregrinación para este tipo de mártires. Aquí también, después viene de la obsesión de los discursos, vemos fracasos escolares y profesionales, hay un incremento del compromiso con ideologías radicales y una disposición para crear movimientos radicales. Ahora, en una segunda parte, vamos a ver, porque ¿cuál es todo esto? Todo lo que les acabo de decir tiene que ser un compromiso de todos. Y yo creo que todos los que estamos sentados acá, de todas las edades que tenemos acá, tenemos un compromiso de luchar contra la posibilidad de propagar el extremismo violento como tal. Hoy en día, en la mayoría de los estados tienen políticas y fíjense que para una población, por ejemplo, joven como ustedes, que si ustedes les dicen que van a hacer el viernes, vamos a ir a un concierto de Rombay. Entonces usted dice, claro, se va al concierto, lo normal, que hace la juventud un viernes, se va a un concierto de música, ¿no? ¿Qué tal que de pronto, entonces ahora las autoridades viven preocupadas, es decir, cómo generar y garantizar seguridad? Y eso pasa en Francia hoy en día, que muchas de las manifestaciones que eran normales hacerlas, como un 14 de julio, una fiesta nacional de los fuegos artificiales, que era una cuestión para el público de niños, familia, los abuelos, todo, decir, ahora en estos momentos no se puede hacer. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de que sea el epicentro de un atentado como tal, y eso genera un cierto sentimiento de ansiedad y de temor en toda la población. Entonces, por eso, hoy en día, la mayoría de los estados están haciendo esfuerzos para luchar contra esto. Aquí se está trabajando a nivel de estas políticas públicas contra la radicalización, sale un fortalecimiento de la gobernanza de los derechos humanos, de la equidad, de la participación, del pluralismo, de la transparencia y la responsabilidad. El Estado de Derecho efectivo, eficiente y duradero. Hoy es imposible que nosotros no, en la medida que las reglas sean mucho más claras para todos, funciona. Y hoy en día un gran esfuerzo por parte de todos los países. Fíjense, si ustedes ven cuál es la tasa en Suecia, la tasa de migrantes suecos de origen extracomunitario, para utilizar un lenguaje políticamente correcto, es muy alta, de 40%. Entonces, si esta gente un país se puede nutrir con la migración, y una migración que puede ser efectiva para todo el proceso económico y para toda la conservación del mismo gobierno, puede darle una posibilidad de poder apoyar en los temas de la gobernanza y la transparencia del Estado como tal. El Estado tiene que hacer comunicaciones de carácter estratégico y sobre todo con el uso del Internet. Parece de mentira. Yo estaba en una conferencia en un país de la región del norte de África, entonces como tenían miedo a un atentado nos cancelaron el Internet por 24 horas. Entonces uno dice, pero es exagerado, no tenemos Internet, nadie, el e-commerce, toda la cuestión, pero es una manera de lucha en los estados incipientemente para ver, mientras que tienen herramientas tecnológicas para luchar contra esto. Un diálogo fluido con la comunidad es importante y una promoción de políticas de integración social. Hoy en día, cuando estamos en los flujos migratorios, hay que entender quién es la gente que viene, qué está haciendo, cómo hacer programas sociales de adaptación, todo. La gente piensa que todo el mundo tiene los mismos hábitos y, por ejemplo, un programa que yo estoy seguro que existe acá cuando la gente viene del interior a la capital. Y es muy duro, o a pesar de que uno dice, no, pero Mercedes a 45 minutos de Montevideo o Paysandú queda acá. No, no es lo mismo. No es lo mismo el subte, no es lo mismo el relacionamiento, no es lo mismo la gente. Entonces, la importancia de crear esa construcción, el fortalecimiento. Y hay un tema fundamental que es el empoderamiento de las mujeres. Hoy en día, a nivel de los estados, se está trabajando que la mujer tiene que participar más en los procesos. Se ha visto, desafortunadamente, en el tema de Siria e Irak, las mujeres en los actos de terrorismo han sido son mucho más radicales que los hombres. Y se ha visto mujeres bombas que se hacen explotar en los mercados
y ellas por la causa y participan dentro del proceso de los matrimonios poligámicos, y niñas de 15 años siendo la tercera, cuarta mujer de la gente de un radicalizado. Entonces, siempre ha sido un gran problema hoy en día de la falta de empoderamiento de la mujer en cierto tipo de sociedades. No pasa en América Latina, pero sí pasa mucho en Asia y en África. Y lo importante, evitar medidas que promuevan discriminación y desconfianza con ciertos grupos sociales. Hoy en día lo que se habla en países, por ejemplo, como Canadá, Suiza, Francia, Bélgica, España, se habla sobre la importancia de unas políticas de inclusión dentro de los migrantes y no de exclusión, no crear guetos, no crear barrios suburbanos donde solamente se hable un idioma y no se hable el idioma del país. Está en la obligación de hacerlo. Después vamos a nivel global y regional. La Asamblea General de Naciones Unidas ha reconocido que el extremismo violento ha alcanzado un nivel de amenaza y sofisticación que requiere una regulación y unas medidas concretas. Por eso se presentó un plan de acción el 15 de enero del 2016 y se aprobó que es el Plan de Acción para la Prevención del Extremismo Violento, que fue aprobado en la resolución 12 de febrero del 2016. Yo los invito a que lo vean, es bastante interesante porque es un punto común de todos los estados del mundo de luchar y ver que este es el nuevo flagelo que atenta contra el progreso de los países como tales. Aquí, y dentro de las acciones de prevención violentas, nosotros tenemos para la prevención, tendríamos que ver el sector privado es importante, porque cuando hablamos de sector privado es las empresas que hay que generar campañas de prevención, mejorar las expectativas y la posibilidad que estén todos. El sector privado siempre genera 9 a 10 empleos y hay que promover equipos multiculturales. Hay que evitar todo el tipo de discriminación. En Francia lo que se busca, una empresa es 2 veces y media más proclive a contratar un cristiano que a un musulmán, y un musulmán gana aproximadamente 400 euros o 15% menos de lo que ganaría un cristiano como tal. Hay unos estigmas, por ejemplo, en una época en que solamente la gente inmigrante de los países del Magreb podían llegar solamente a ser factores de la post, repartidores de cartas. Hoy en día lo que se está tratando es de cambiar ese tipo de imagen. Existen unas ONGs que trabajan en la creación y la difusión de mejores prácticas en la prevención del extremismo, y hay un asesoramiento y cooperación con parte de los estados. Y hoy en día lo que hay es una promoción de los derechos humanos y los valores democráticos, paz y seguridad, que ayudan para el desarrollo sostenible, para el tema de la integración social y los factores que podrían, en cierta manera, evitar la radicalización. Y en las universidades, como hoy, es que lo importante que uno trabaje y se enseñe el concepto de la paz, el pluralismo, la multiculturalidad, la democracia y la tolerancia. Yo creo que eso nos enseña a ser todos tolerantes. No hay posibilidad de generar en una universidad, bajo los principios de la educación, de que no seamos tolerantes con todos. Y la importancia de implementar políticas anti-intimidación, antidiscriminación eficaces y ofrecer escenarios y alternativas de integración. Parece que el primer paso de uno de estos en una cuestión académica es el bullying. Después del bullying viene actos de terror. Entonces es ahí donde las universidades han puesto mucho en la parte educativa de la lucha anti-bullying, que está de moda hoy en día por los papás y por todo, pero después ahí vienen los actos de extremismo violento como tal. La sociedad civil es formar un diálogo de cooperación intercultural y religiosa, y lo importante es la comprensión a nivel local, nacional, regional e internacional, y la prevención de combatir la discriminación como tal. Yo creo que hoy en día el hecho que nosotros no pensemos que las personas son malas, que cierto grupo étnico es malo, eso nos genera
cierto tipo de prevenciones, nos va a prever rencor, después nos va a prever guerra y después nos va un buen vecinazgo. Por ejemplo, ahora está viendo, por ejemplo, surgen estos movimientos xenófobos, pero contra nosotros mismos. ¿Ah? La falta de tolerancia que ustedes ven. Ustedes dirán, bueno, el profesor vino a Argelia, habló todo, pero yo solamente quiero que ustedes piensen toda la violencia que tenemos por ser de Peñarol o la violencia por ser de Nacional. Ese es un ejemplo que no damos de convivencia, tolerancia en el fútbol. Y uno dice, pero Uruguay, un país tan avanzado todo, no puede hacer un esfuerzo en que puedan convivir y no existan actos de violencia como tal. Fíjense que no hay que ir tan lejos, hay que ir solamente a 4 cuadras al Estado Centenario y a un clásico para ver cuál es el comportamiento y cuál es la tolerancia y la discriminación que todo. Se lo estoy dando un ejemplo de ustedes, no el mío, la realidad de ver un clásico como tal. Y el tema de la familia siempre es educar a los niños y el respeto. Lo importante es incentivar la autoestima y el control de las emociones y la toma de decisiones responsables, ayudar siempre a conformar una identidad propia y contribuir a la integración dentro de la sociedad. Yo creo que este es uno de los grandes problemas que tiene el tema de la migración y uno de los grandes desafíos que tienen los gobiernos de poder fomentar en las familias un proceso de integración como familias, no tanto como individuos que no los niños que yo los mande al colegio, sino es la familia que pueda ser inclusiva y puede estar dentro de todo el proceso de no solamente ir al colegio, hablar con la profesora, pedir las notas, todo. En un momento determinado no manejan el idioma, no conocen nada, ni hacen todo. Bueno, como conclusión, la radicalización violenta ha afectado diferentes sociedades en diferentes épocas y en diferentes regiones del mundo. No obstante, en ningún otro momento de la historia se había presentado una expansión tan rápida del fenómeno, tal y como se está presentando en la actualidad. En consecuencia, la radicalización violenta no es un problema de los estados, sino de todos. Y todos debemos contribuir a la creación de sociedades más incluyentes y democráticas. Hora de preguntas, doctor Javier. Muchas gracias. Sí, mencionaste el tema del Islam y que por supuesto no es necesariamente más violento que otras religiones. Sin embargo, en el Islam vemos más difundidas ciertas ideologías que son más radicales que las que están, por ejemplo, en el cristianismo, o digo, por ejemplo, el wahabismo de Arabia Saudita está muy difundido. Y mi pregunta vendría a ser, ¿qué pueden hacer los musulmanes moderados para, si se quiere, amortiguar el efecto que pueden causar estas ideologías en radicalizar a la gente de su religión? ¿Se entiende? Sí. Es un reto del tema de la modernización del Islam y la proyección del Islam como tal. Yo creo, es que la pregunta es bastante amplia, yo sé por dónde. El tema del wahabismo es una forma de ver ultraconservadora, una percepción de la religión como tal, del Islam. Pero no significa que sea ni la única, ni es la políticamente correcta, ni la que los países le interesan. El problema es que nosotros no podemos partir de una interpretación del Islam a partir de nuestra propia experiencia, donde nosotros podemos hablar de los principios de democracia, es que podemos hablar de toda la construcción social que nosotros tenemos, a partir de ahí para poder hacer un juicio de valor y poder decirles, haga esto, haga lo otro. No. El problema de la radicalización existe al interior del Islam, de los países islámicos y tienen una gran hay una gran problemática y una gran tendencia a trabajar estos temas. Por ejemplo, yo le voy a contar una cosa. En Túnez, que lo he visto y me toca trabajarlo, el hecho de haber pasado de la primavera árabe, de haber hecho todo un proceso de transformación en paz, de haber hecho un cambio dentro del gobierno
y después encontrarse con ciertos factores, con todos los yihadistas que van a Siria y están regresando, hoy en día es de gran preocupación para el país. Y hay programas para luchar contra los radicalistas, porque el problema fue la juventud que se fue a luchar a Siria y que está regresando ahora porque se está acabando el conflicto en Siria, ya los están matando y están regresando. Estoy dentro de los países del Magreb. Si usted ve en países como Turquía, hoy en día se lucha contra el radicalismo y contra el terrorismo, que es por temas internos, como los temas de ciertas facciones independentistas. Si uno va ahora a países como Indonesia, que no son árabes, Indonesia, también existe un gran trabajo de inclusión en temas en temas contra el radicalismo como tal. Entonces sí hay políticas a favor dentro de los países que luchan, y sí hay temas que sí hay grandes preocupaciones, porque es que no significa cuando ya usted entra a la casa y ve cómo tiene que organizarlo, no significa que pueda ayudarse. Un tema de estabilización puede ser el factor A, el factor B o el factor C. O sea, todos están propensos y todos están en la protección y son los primeros en participar en esto. El Grupo de Naciones Unidas, que trabaja el tema, por ejemplo, de Internet y radicalización, está coordinado por Argelia y por Canadá. Entonces, todos siempre encuentran su respuesta acá. ¿Okay? Me parece que todavía sigue quedando una pregunta flotando que hace la esencia de este tema, que es el por qué. En un escenario en donde supuestamente ha habido una evolución de los indicadores, tanto sociales como económicos y políticos, en los últimos 40 años de la posguerra, donde hay más inclusión, donde hay menos pobreza, hay una relativa menor problemática, hay una mejor distribución del ingreso en comparación a indicadores históricos, me refiero. ¿Por qué ahora? Después de la caída del último enfrentamiento político de consideración como fue la Guerra Fría, donde desaparecen utopías de poder alternativas que eran en algún sentido las que llevaban adelante los enfrentamientos violentos, digamos. ¿Por qué ahora se deposita la violencia en estos sectores, en un escenario en donde podríamos decir que quizás es exactamente lo contrario de lo que se esperaría? Antes era mucho más extrema la situación desde el punto de vista de la no inclusión, etcétera, etcétera. Yo pensaría que el problema parte ya no es un tema parte del individuo. El problema del radicalismo visto como esto es un problema del individuo frente a una sociedad que no da una respuesta de asimilación. Yo no podría decirle que hoy en día sea un problema de pobreza, es un problema de exclusión, y la exclusión no significa solamente del tema una exclusión social o una autoexclusión de un sistema educativo o una autoexclusión del sistema económico. Entonces, para mí el tema es individual y hoy en día es por un tema del concepto de la modernidad. No somos 5 aquí que estamos creando, por ejemplo, yo pienso cuando se creó los movimientos de guerrilla en Colombia, que es algo que no lo hemos vivido en el año 62 con una decisión política que dice que se va a hacer, que no va a existir movimientos de izquierda, sino entre dos partidos tradicionales. Entonces, eso es un elemento fundamental en la historia para que se cree un movimiento de guerrilla por la exclusión de la participación política. Eso tan evidente hoy en día no se da, porque es que los radicalizados yo los encuentro en Bélgica, los encuentro en Suiza, los encuentro en Egipto, los encuentro en Argel, los encuentro en Túnez, los encuentro en todas partes, y el único elemento es un comportamiento individual contra el sistema. Pero el sistema, el welfare que le está dando todo, el Estado que le está dando educación, el Estado que le da oportunidades, el Estado que hace la creatividad para poder darle todo. Es decir, es gente que tiene salud, educación, que pueden tener todos los hijos que quieran, que el sistema los tiene, pero son personas que se autoexcluyen del sistema.
Entonces yo pienso hoy en día que son temas de comportamiento individuales y que hay que trabajar, que no hay elementos distintos de la fragilidad de esa individualidad para asumir el sistema y autoexcluirse. Porque yo no, en últimas, cuando uno ve, yo vi la otra vez la entrevista y vi el perfil, si uno analiza el perfil de todos de los casos más sonados o que conocemos, que llegan a los medios, lo de Boston, lo de Quebec, lo del Bataclan, lo de todo, o sea, son personas que tienen todo, es decir, tiene un problema de identificación y tiene un problema, pero es un problema personal de conducta, no es un tema social. Ya el problema de la exclusión de la migración, ellos están pasándole, algunos, porque no son todos, porque, ojo, nos duele más, es más fácil decir, y perdón por el tema de decir el cliché, cuando es el de origen musulmán, no hace Europa, pero igualmente el tipo que fue al bar aquí, al bar en la Florida y mató 80 personas en la noche, era un tipo americano normal. Y entonces uno dice, bueno, ¿esto qué es? Por la facilidad de la autoexclusión de una sociedad determinada donde los arman y les dicen pueden hacer lo que quieran. Entonces yo creo hoy en día es difícil identificar elementos globales, generales, para generar este tipo de conductas. Yo parto del individuo como tal que no encuentra cierto tipo de respuestas en la sociedad y que a partir de ahí construye los elementos suficientes para radicalizarse y asumir ciertos elementos como de soledad, psicológicos, de exclusión, utilizar la religión. Esto ni siquiera, yo nunca he entendido, ninguna religión utiliza la violencia, o sea, es mentira, es decir, es un pretexto para poder justificarse y poder llegar al acto y sentirse héroe. Porque si usted no tiene ningún ideal, pues no se siente héroe y mata a 80 personas, pero no sabe por qué los mató. Entonces digo, me autojustifico en el tema de la religión. Pero hoy en día pienso que el factor es el individuo y donde debe estar dirigido la política es a mejorar el individuo como tal. Usted mencionó en un momento que los estados deben promover la paz en la ciudadanía por medio de la educación, pero ¿no tendría una responsabilidad aún mayor el Estado en sus propias acciones, en la escena internacional, tanto como la doméstica, de actuar en pos de la paz y la seguridad internacional, lo cual lamentablemente no en todos los casos sucede, y ahí no hay inocentes entre los estados, y eso no le daría una mejor imagen a seguir a toda la ciudadanía y menos sed de venganza, digamos, de ciertos grupos sociales? El problema es que nosotros hablamos de estados, pero hay que pensar quiénes son los gobernantes y los programas políticos que tienen los gobernantes para responder a esas necesidades. Y muchas veces hoy en día el mensaje político es completamente distinto a lo que es el Estado. Y no significa, lo vemos nosotros en los procesos, las campañas electorales. Pensemos cómo era una campaña electoral en Uruguay hace 40 años, donde había era un programa y la gente tenía una afiliación y decía, yo soy colorado, desde que nací, y colorado me muero, y yo soy blanco, soy herrerista y soy esto, y tenía una convicción. Y la manera como se hacía la campaña política era a partir de valores de partido y a partir de valores y de una identificación con la historia del Uruguay, y la gente votaba así. Hoy en día, ustedes jóvenes, si se dan cuenta, hoy pueden ir una persona del partido X, puede crear un partido de los millennials, de crear opciones y generar muy etéreo, y ustedes se van a ser identificados y no van a sentirse identificados con los valores de una tradición histórica de un partido político, sino van a votar por ese programa que les parece el mejor, porque eso creen ustedes que es la democracia, y es la democracia, es decir, y van a votar por eso. Entonces, muchas veces los estados, lo que dicen los gobernantes no sería lo políticamente correcto, el programa del Estado, pero eso es lo que llama hoy, eso es lo que se habla en marketing político, esas son las ideas por las cuales uno recluta más, eso se llama cuando tienes la asociación del management community en el internet y que te va a decir que eso va a generar tendencia y es lo que va a generar más votos, pero no significa que sea lo correcto, que sea lo más políticamente correcto, ni tampoco que sea la dirección donde se hace. Entonces yo hago la diferencia hoy porque lo vivimos, o sea, lo vivimos hoy en día
en ver si el programa político de ahora que se acaban de unas elecciones, se iba a cambiar todo el sistema de seguridad social. Y lo primero que se hace es no cambiar ningún sistema de seguridad social. La gente votó por un cambio porque pensaban que era mejor, pero sin ninguna estructura todo el mundo se va para atrás y se queda el status quo. Entonces usted cree en lo que se llama, eso políticamente se llama demagogia, que en última se trabaja en la demagogia y esa demagogia es lo que lleva a ciertos comportamientos. Si yo les digo hoy en día que yo me hago elegir presidente de esta reunión, discriminando, dándole puestos, fomentando un grupo en contra de otro grupo, pues la gente vota de ese grupo y tengo la mayoría. Después es cualquier cosa. Hoy en día fíjense que si usted analiza todos los proyectos políticos, o sea, una cosa es un proyecto político, pero no responde a los valores de base del partido. O sea, uno puede, lo que era ultra izquierda es muy conservador en épocas de elecciones y después cambia. Es el problema de identificar el Estado con los líderes. Doctor Soria, me gustaría hacerle una pregunta con respecto al rol del Estado en lo que usted se refiere con respecto a la tolerancia y la no discriminación. Porque, bueno, vemos cómo en diferentes países está el debate de cuál es el límite de la tolerancia, ¿no? Es la tolerancia la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, donde prácticamente se admite cualquier discurso mientras no se ejerza la propia violencia o decirle a los otros que ejerzan violencia, o es el límite que pone Francia de no tolerar la intolerancia con respecto a, por ejemplo, cuestiones, en este caso en particular, cuestiones religiosas sobre la supuesta elección de una mujer de utilizar una vestimenta o no. ¿Realmente es una elección o es una obligación que quizás legalmente en ese país no esté, pero quizás socialmente sí? Después de todo es una religión que impone pena de muerte a una apostasía. Entonces la pregunta es, ¿cuál es y si hay algún límite a ese concepto de multiculturalismo que bueno, mucho tiene que ver con esto, ¿no? Pero es que uno tiene que hacer políticas públicas de multiculturalismo cuando tiene diversidad de etnias y diversidad de súbditos, gente. Yo entiendo perfectamente la preocupación y hay un tema aquí es de conocimiento y de principio. En Francia, por ejemplo, se prohíbe cualquier tipo de manifestación religiosa. O sea, nosotros estamos acostumbrados al tema del fulá, pero si los estudiantes con kippah se le tienen que quitar, o los ultracatólicos con el crucifijo acá, que se lo sacan aquí, se lo ponen acá, está prohibido también. No nos dejemos. Lo que pasa es que eso no hace prensa, pero los crucifijos están prohibidos entrar a clase. ¿Por qué? Porque es un principio de laicidad. Y en el principio de laicidad de la escuela pública, de la educación pública, significa que hay un principio de inclusión de todos. Y los signos distintivos dentro de los otros no existen y no queremos y no se tienen. Entonces, yo sí creo que un Estado tiene que ser creativo, en el momento de ser tolerante e inclusivo. Porque el problema y son los grandes retos, por ejemplo, el centro de Quebec, que les dije, están las políticas, en Berna también hay otro centro contra el radicalismo, lo que busca es de tener la tolerancia como una herramienta eficaz en el momento de aplicar las políticas públicas transversales del Estado. O sea, yo no puedo discriminar ni tanto en temas de educación, de salud, vivienda, todo. Es decir, cuando voy a hacer un programa de vivienda, el programa de vivienda no puede ser solamente para los de origen de cierto sector étnico, sino que tengo que ser inclusivo, no exclusivo y excluyente como tal.